¿Cómo están? Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Nicolás Villagra. Voy a tener a mi cargo la materia de administración de los medios de comunicación social. Como ya le había mencionado en la comunicación anterior, nuestra materia vamos a desarrollar hoy haciéndole un resumen de la primera unidad. La unidad trata sobre los orígenes de la administración y sus antecedentes históricos. La administración en la antigüedad, bueno, vamos a decir que desde que el hombre apareció en la tierra, ha trabajado para subsistir, tratando lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello ha utilizado en cierto grado la administración. Para comprender mejor la administración es necesario efectuar una breve reseña histórica donde se manifiesta más representativamente el fenómeno administrativo. Y esa época comenzó con la primitiva. En esta época, los miembros de la tribu trabajaban en actividades de caza, pesca y recolección. Los jefes de familia ejercían la autoridad para tomar las decisiones que más les interesaban. La segunda época o periodo es el periodo agrícola. Se caracterizó por la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Sedentaria significa que se quedaron en un lugar, plantaron y cosechaban lo que ellos sembraban. Prevaleció la división del trabajo por edad y sexo. En la tercera época se trata de la antigüedad grecolatina. En esta época apareció el esclavismo. La administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. Luego apareció la época feudal. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien ejercía un control estricto sobre la producción. A él se tenía que rendir la producción hecha durante la cosecha. Egipto, en Egipto el tipo de administración se refleja una coordinación con un objetivo previamente fijado. Su sistema, el factor humano, ya tenía cargos especiales. Cada grupo ya tenía una función específica que desarrollar. En Roma, prácticamente es otro periodo. Aquí la organización se caracterizó y repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano. Los romanos estaban muy organizados y utilizaban estrategias para seguir con su conquista. Grecia también fue una época muy importante, y la aportación que dio Grecia a la administración es grande y fue gracias a sus filósofos. Algunos destacados, por ejemplo, Sócrates, utilizó en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón
Habla de las actitudes naturales de los hombres. Da origen a la especialización. Aristóteles, otro también que aportó, habla de lograr un estado perfecto a través de una buena administración. Ojalá, ¿verdad?, de que todos haya una buena administración para que haya un estado perfecto. Pericles nos da uno de los principios básicos de la administración que se refiere a la selección de personal. Él destaca que seleccionando a la gente, a las personas de acuerdo a sus características, a sus actitudes, se puede formar un buen grupo de gente que pueda rendir en el trabajo. América Latina, la época precolombina, en esta época fueron tres las culturas las que afectaron los cambios administrativos. La cultura maya, olmeca y las aztecas. En cada una tuvo gran importancia la administración. Si analizamos las tres culturas, encontramos en ella que existe una estructura organizacional muy compleja, al igual que sistemas económicos y políticos perfectamente definidos. Ahora vamos a destacar a los principales contribuyentes a la administración. Y uno de ellos es Frederick Taylor, un americano que colaboró bastante en los principios administrativos. Reconocido como padre de la administración científica, su principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores. A través de la aplicación del método científico, sus principios, mejor dicho, insisten en el uso de la ciencia, la generación de armonía y cooperación grupales, la obtención de la máxima producción y el desarrollo de los trabajadores. Este señor tuvo 5 principios muy destacados y que hasta hoy se ha mejorado, pero siempre se tuvo como base, por ejemplo, la obtención de armonía en la acción grupal. En un grupo, ustedes saben que si no hay entendimiento, si hay diferencia y cada uno estira por su lado, entonces no va a haber productividad. Y él lo que logró fue de que en la armonía, en el grupo, produce una mayor productividad. La consecuencia de la cooperación entre los seres humanos, evitando el individualismo. Un ejemplo, si nosotros en un grupo hacemos, por ejemplo, fabricamos una silla y cada uno tengamos que hacer la silla, posiblemente que cada uno vamos a producir en un día 5 sillas, por decirlo así. Pero si hacemos dividiendo y trabajando cooperativamente y por una silla nos dividiésemos, por ejemplo, uno corta, otro clava, otro trae la madera, entonces en un día se puede producir 10 o 15 sillas. Eso fue la teoría que hasta hoy se ha empleado y que dio origen de él. También el desarrollo de la plena capacidad de todos los trabajadores para su prosperidad y de la empresa. El que trabaja gana más, produce para la empresa y también a través de eso crece individualmente. Estas son en resumen, los 5 principios más destacados en cuanto a la administración científica. Otro
que también siguió con la teoría de Frederick Taylor, otro seguidor, pero ya en otro aspecto más específico. Por ejemplo, fue Henry Gunn. Él, por ejemplo, instó a la selección científica de los trabajadores y a la armonía cooperacional entre los trabajadores y administradores. Casi la misma, el mismo principio que Taylor, pero él insistió más de que haya cooperación también en la parte de los recursos humanos a nivel inferior y también entre el nivel superior. Que también dentro de los directivos haya coordinación para que haya mayor crecimiento y mejor planificación. Otro colaborador también en cuanto a los enfoques administrativos fue Frank y Lillian Gilbreth. A Frank Gilbreth se le conoce sobre todo por sus actitudes, por su estudio mejor, en el tiempo y movimiento. ¿Qué es lo que a él le interesó? ¿Cuánto tiempo tenía que emplear una persona, por ejemplo, para trasladar un objeto de un lugar a otro? Él estudió, incluso colocó un medidor de tiempo por la pierna del trabajador para ver si el trayecto que realizaba en cuánto tiempo lo hacían dentro de una industria. Estudió el tiempo y el movimiento, luego también hizo un estudio de la psicología industrial y necesidad de los trabajadores, que a través de la psicología descubrió también las necesidades de los trabajadores. ¿Por qué mermaba en su rendimiento, por ejemplo? Ahora, la teoría moderna de la administración operacional. Nosotros habíamos hablado de la teoría científica. Ahora aparece, vamos a decir, la teoría del operativo en la administración. Ahora, lideró una persona muy importante, Henry Fayol. Dividió las actividades industriales en 6 grupos. ¿Cuáles son esas divisiones que él realizó de acuerdo a su estudio? Hizo una división en cuanto a las técnicas, en cuanto a comerciales, financieras, de seguridad, contables, administrativos. Esto agrupó. ¿Por qué las técnicas? Porque en la parte operativa, esto ya viene a ser ya en la parte organizacional dentro de la empresa, se requiere de técnica para llevar ciertos procedimientos. La persona que trabaja ahí tiene que tener cierta formación, técnicas. La comercialización debe haber un gerente, un encargado en cuanto a la comercialización de los productos que se producen dentro de la empresa, su colocación en el mercado. Debe existir un departamento financiero que trata de buscar los fondos para generar la producción dentro de la empresa. Debe contar, las industrias deben contar con un sistema de seguridad para sus funcionarios. Las instalaciones deben contar con seguridad por las actividades que tienen. Debe tener un sistema contable. Si una empresa no tiene un sistema contable, es muy difícil que conozca el estado financiero momentáneo de su actividad. Ustedes saben que la contabilidad cumple una función muy importante. Actualmente yo como contador les puedo decir que es el nexo entre el comerciante y el fisco.
¿Por qué? Porque nosotros somos los técnicos que hemos estudiado para llevar y elaborar un balance para el directorio, para que ellos puedan tomar las decisiones acertadas de acuerdo a su actividad económica, ya a través de los resultados que nosotros le demostramos científicamente. Y administrativa es con relación de que se emplea varios elementos que se tienen que establecer, porque ustedes saben que la administración es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque hay varios elementos que deben coordinarse uno con el otro y producir para producir resultados. Entonces, estas actividades industriales y este grupo que él elaboró desde el punto de vista organizacional, aparte de eso también formuló 14 principios de la administración referente, por ejemplo, a la autoridad. Que dentro de la administración debe haber una autoridad que maneje a los funcionarios. La responsabilidad de esa autoridad debe haber una unidad de mando. ¿Qué significa eso de que debe haber una sola persona que esté orientando, mandando lo que se tiene que hacer? No puede haber varias personas que estén dirigiendo, entonces sería un caos dentro de una administración. Y la cadena escalar en el espíritu de coro, o sea, debe haber siempre autoridad en cuanto a las divisiones. Por ejemplo, está el gerente, el subgerente, están los jefes de producciones, obreros, etcétera, dentro de un organigrama. Bueno, yo creo que vamos a continuar aquí con teoría de sistema, porque en el relato anterior, la parte de Fayol, en la parte operativa, habló también de un sistema organizacional, que dentro de sus principios, él habló de un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Habíamos definido también en Taylor que el sistema son elementos que se relacionan uno con otro y la falta de uno de los elementos hace que deja de ser un sistema. El sistema viene a ser los elementos que están relacionados para producir un determinado producto. Por ejemplo, Chester Barnard fue uno de los que habló sobre la teoría del sistema y mantener un sistema de esfuerzo cooperativo en una organización formal. Cuando hablamos de organización formal, estamos hablando de una estructura intencional de una empresa que está organizada, que dentro de eso están divididos en niveles organizacionales, están los departamentos que cumplen con sus funciones determinadas, por ejemplo, departamento de producción, departamento de ventas, departamento de administrativo, contable, etc. Y esto forma dentro un sistema, porque cuando se genera una actividad, eso se pasa de un departamento a otro, entonces se forma un grupo de trabajo organizado y a eso se lo llama sistema. Un ejemplo de sistema pues, sería a una mesa, si hacemos una mesa tiene cuatro patas. Cuando le falta, y esas cuatro patas hace que la mesa se pare en forma nivelada. Ahora, si le falta una de las patas, no va a quedar desnivelado. Entonces, eso sería no es sistema. El sistema es el que la mesa debe tener cuatro patas para que sirva como mesa. La pata de uno deja de ser mesa. Entonces, eso fue la teoría que desarrolló y se destacó Chester Barnard. Bueno, vamos a relatar un poquito aquí lo que se refiere a la primera revolución industrial.
esa revolución industrial que es una de las etapas también de la administración. Y se divide en 4 fases. La primera fase de la mecanización de la industria y de la agricultura a finales del siglo XVIII. Aquí aparecen las máquinas de hilar, del telar hidráulico, el del telar mecánico y de la máquina desmotadora de algodón. Sustituyó el trabajo del hombre, su fuerza muscular, el trabajo del animal e incluso de la rueda hidráulica. Esa fue la primera fase de la revolución industrial. Fase ya aparece la aplicación de la fuerza motriz a la industria. La fuerza elástica del vapor, descubierta por Denis Papin en el siglo XVII. Ustedes saben que nosotros aquí tenemos el primer ferrocarril que tuvimos en la época de Carlos Antonio López. Es una máquina a vapor. Y cuando es una máquina a vapor, trabaja en base al vapor producido por el agua a través de una caldera. Y esas máquinas que en estos momentos están todas paradas hacia la localidad de Zapucay, que es el taller del ferrocarril, y también en Asunción. En la tercera etapa del sistema fabril, el artesano y su pequeño taller desaparecieron para dar lugar al obrero, a la fábrica. La gente que antes trabajaba, producía y hacía intercambio de sus mercaderías, hoy en la época fabril se instalaron las fábricas y comenzaron ellos a trabajar en la fábrica y ahí ya ganaba su salario. Entonces fue la era de la tercera etapa, fue esa época en donde aparecen las fábricas. Y en la cuarta fase se refiere al desarrollo acelerado ya de los transportes y de las comunicaciones. El desarrollo acelerado de los transportes. Por ejemplo, la navegación de vapor surgió en los Estados Unidos con un personaje llamado Robert Fulton en 1807 por ahí. Entonces, él ya fabricó un vapor que navegaba y que eso ya transportaba las mercaderías, los productos. Las ruedas propulsoras fueron sustituidas por hélices. Antes había una rueda que también se utilizaba en el agua y eso ya fue reemplazado y ya se establecieron los barcos, los buques cargueros con hélice que impulsaba a los barcos a que vayan adelante. Siempre está instalado en la parte trasera del buque. La locomotora de vapor, lo que habíamos hablado de esa locomotora que nosotros tenemos aquí, también esa clase de locomotoras se perfeccionaban cada día más. Y la primera vía férrea se construyó en Inglaterra en el año en 1825. Y después se tendieron otras en los Estados Unidos y compañía. Se esbozaban ya los primeros síntomas del enorme desarrollo económico-social. Aquí con la comunicación, con el transporte y la tecnología, ya comenzaron los intercambios entre los países y comenzaron ya a darle otro ritmo a las actividades humanas. Bueno, hablando ya de la historia de la administración y ya hemos progresado ya que a través del avance de la administración, actualmente podemos, como para culminar esta primera unidad, vamos a las tendencias y corrientes de la administración actual.
Y podemos decir que hoy en día la teoría general de la administración estudia la administración de las empresas y demás tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia entre las 5 variables principales. Nosotros habíamos hablado que la administración, dentro de la organización, es un sistema. Y es un sistema que está relacionado. ¿Y cuáles son esos elementos que deben estar relacionados dentro de la estructura organizacional? Y estas 5 variables básicas son tareas, estructura, personas, tecnología y ambiente. Son los componentes esenciales en el estudio de la administración empresarial. Las modificaciones que se llevan a cabo en uno de ellos provocan cambios en mayor o menor grado en los demás. Por eso habla de un sistema. Y aquí tenemos que hablar de que, por ejemplo, hablando del sistema, estos 5 variables están dentro de la organización. Las tareas son las que deben desarrollar las personas que están dentro de la organización. La estructura viene a ser dentro de la empresa. Las tareas es la que se le asigna a cada persona a realizar a través de la tecnología y en un ambiente donde debe haber cierto entendimiento para que estas 5 variables puedan actuar como un sistema y producir un proceso administrativo para que se pueda llegar al objetivo. Con esta figura que ustedes tienen gráficamente, entonces se crea el sistema administrativo dentro de una organización empresarial. Con esto hemos culminado la primera unidad. En base a esto, yo ya le había pasado el trabajo a realizar sobre esta unidad. Entonces, de aquí a poco vamos a desarrollar la segunda y también posteriormente estaría también pasándole los trabajos sobre la unidad a desarrollar. Hasta pronto.